Hola YouKnowers, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a tu canal Reacciona YouKnow desde Panamá 507. Mira el revuelo que tiene esta noticia de las declaraciones de Donald Trump a nivel internacional. Ya no a nivel de Panamá, sino a nivel internacional. Vamos a escuchar a periodistas internacionales, que digo yo, son periodistas serios. Este es un medio de Rusia. Y allá en Rusia ya saben lo que está pasando en Panamá. Increíble, porque es que las noticias son así, le dan la vuelta al mundo. Vamos a escuchar estas declaraciones. Mulino dice: cada metro cuadrado del canal de Panamá es de Panamá y lo seguirá haciendo. Trump dice: ya veremos. Todo esto a continuación. Let's go. Aquí está la noticia. Y así reaccionó el presidente panameño ante las declaraciones de Trump, quien advirtió que Washington puede exigir la recuperación del control sobre el canal. Todo esto bajo el marco del contexto de una traducción que no ha sido puesta por los medios locales todavía, pero aquí en tu canal YouKnow sí la tenemos. Escucha la traducción de lo que dice Donald Trump y de lo que le preocupa a Donald Trump y su gobierno. Vamos a ver. La clase política y la sociedad civil panameña arremeten contra Donald Trump después de que amenazara con retomar el control del canal de Panamá sin cuestionamientos. En respuesta, el presidente José Raúl Mulino aseguró que cada metro cuadrado del canal es totalmente panameño, que su soberanía e independencia son innegociables. Asimismo, sentenció que la ruta no tendrá ningún tipo de control de cualquier otra potencia. Interesante el tema, porque todo va apuntando a que son otras potencias las que tienen control sobre puertos y lugares logísticos del canal de Panamá. Está cayendo en manos equivocadas. No se dio para el beneficio de otros como un gesto de cooperación, sino que se dio a Panamá y al pueblo de Panamá. Pero tiene disposiciones, tienen que tratarnos justamente y no nos han tratado de forma justa. Considera Donald Trump, según sus declaraciones, que no está siendo tratado de forma justa. Él habló de que un 79, un 80% del tráfico y el negocio que pasa por el canal es de Estados Unidos. Eso es cierto. Y que no está siendo tratado de forma justa y que está siendo para beneficio de otras naciones. Se refiere sin duda a China. Sabemos que él tiene una guerra híbrida, una guerra económica con China. Si no se siguen los principios, tanto morales como legales. ¿Morales? Este tema sí me da risa y bastante ruido, porque el tema moral es el mundo basado en reglas. ¿Pero qué reglas? Las reglas que impone Estados Unidos. Interesante, ¿verdad? Interesante, ¿verdad? De este magnánimo gesto de donación. Magnánimo gesto de donación. El canal es un magnánimo gesto de donación. Esto dice Donald Trump. Entonces exigiremos que el canal de Panamá sea devuelto a los Estados Unidos de América en su totalidad, rápidamente y sin discusión. Rápidamente y sin discusión. Eso es muy peligroso. Escuchemos lo que dice Mulino. Cada metro cuadrado del canal de Panamá y su zona adyacente es de Panamá y lo seguirá siendo. La soberanía e independencia de nuestro país no son negociables. El canal no tiene control directo o indirecto ni de China, ni de la Comunidad Europea, ni de Estados Unidos o de cualquier otra potencia. Eso es como cuando el boxeador le pegan y dice que no me pegó. Sí le pegó. El canal de Panamá sí está controlado por China, sí está controlado por la Unión Europea, sí está controlado por Estados Unidos y nada más falta que esté controlado por Rusia. Porque realmente, vamos a ser sinceros, aquí en Panamá, qué poder, qué autoridad, más allá de lo que te dicen estos gobernantes aquí en Panamá, y tú te tienes que comer y tú te tienes que creer. Pero cuando tú vas detrás de bastidores, detrás de pantalla, la realidad es otra. Sabemos perfectamente que grupos de poder económicos aquí en Panamá, la oligarquía panameña, son los que controlan las empresas, los negocios, y grandes apellidos famosos, son los que tienen jugosos salarios del canal de Panamá desde hace mucho tiempo. Así que si tú le preguntas al panameño de a pie, del día a día, ¿qué ha sentido que ha cambiado aparte de que el canal sea
de manos panameñas, vas a decir que muy poco, porque su economía, la economía de los panameños, la educación de los panameños, las carreteras de los panameños, las escuelas, los hospitales, porque más allá de lo que dicen algunos lambones de los gobiernos y claro que están pegados a la teta del poder, dicen estos lambones que los beneficios son increíbles, son buenísimos, son maravillosos, que el canal de los panameños comemos soberanía, pero el panameño de a pie, el hijo de la cocinera, recibe muy poco beneficio directo del canal. Me vas a decir que indirecto, que los subsidios del tanque de gas, que la edad de jubilación. Decir eso es decir que Panamá solamente depende del canal. Y pareciera que aquí en Panamá no existe más nada que nos pueda generar riqueza o ingreso. Si eso es así, yo que soy panameño y vivo en Panamá y veo el potencial de turístico, por ejemplo, turístico que tiene Panamá, el potencial logístico que tiene Panamá, el potencial de mano de obra, de calidad en Panamá, de servicios que tiene Panamá, de banca que tiene Panamá, es indiscutible. Pero decir que solamente el canal es la fuente que paga todas estas cosas que mencioné anteriormente es muy lamentable. Habla de la mente chica y la pequeña caja menuda, ¿verdad? Porque es una caja menuda que le da mucho chenchen a los empresarios, a los ricos, a las familias importantes, que cuando tienen que defender Panamá salen en vuelos charter, salen en aviones, salen en barcos, en sus lanchas, en sus botes, en sus barcos y se largan de Panamá y quedan los panameños, hijos de la cocinera, peleando por la soberanía del pueblo. Como panameño rechazo enérgicamente cualquier manifestación que tergiverse esta realidad. Yo no le creo ni un poquito a estas declaraciones que son más de la demagogia obvia que había que hacer. Y seguirá estando en manos panameñas como patrimonio inalienable de nuestra nación. Bueno, como capitán del barco, usted no se vaya cuando pasa algo malo, ¿eh? No se vaya. Tras estas declaraciones, Trump se burló de las promesas de Mulino en redes sociales. Ya lo veremos. Desafió el futuro del canal bajo el control de Panamá. El presidente electo norteamericano incluso publicó una foto con la bandera de Estados Unidos, atreviéndose a declarar el paso como una propiedad de Washington. El diputado panameño Ernesto Cedeño calificó este tipo de acciones como un atrevimiento a la determinación del país y muy preocupante. Desde Colombia, Gustavo Petro defendió la postura de Panamá sobre las políticas agresivas de Trump. Ojo, Ernesto Cedeño, un verdadero diputado independiente. Un verdadero diputado independiente que lo está demostrando de forma impresionante a través de la Asamblea de Diputados. Y aquí estamos ante Gustavo Petro. Vamos a echar un poquito para atrás para poder escuchar lo que dicen de Gustavo Petro, un presidente que Mulino ha criticado varias veces por su postura de izquierda. Vamos a ver, porque son los presidentes precisamente de la izquierda los que más están apoyando en estos momentos a Panamá. Qué lamentable, ¿verdad? Cuando tenemos a un presidente ultraderecha y es un presidente electo de ultraderecha que nos va a quitar el canal. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? La determinación del país y muy preocupante. Desde Colombia, Gustavo Petro defendió la postura de Panamá sobre las políticas agresivas de Trump contra la región. Explicó que si este no quiere un flujo migratorio a través del Darién, dependerá de la prosperidad de sus pueblos. Claro. El expresidente panameño Martín Torrijos indicó que el tratado de la administración de su padre, Omar Torrijos, con el ex jefe de Estado norteamericano, Jimmy Carter, marcó el final de una era de sometimiento y el inicio de una nación libre. Cabe destacar que en la década de 1970, Panamá recuperó la soberanía del canal gracias a los llamados tratados Torrijos-Carter, llegando a asumir el control completo de esa vía en 1999. La polémica se da apenas un día después de que Panamá conmemorara los 35 años de la invasión de Estados Unidos a su territorio. En vez de decir algo por 35 años de la invasión en 1989, mira lo que declaró Donald Trump. Escuchemos, seguimos. El secretario general del sindicato panameño Suntrax condena las imposiciones de Trump sobre el canal de Panamá y asegura que el pueblo panameño defenderá su territorio.
Asimismo, advierte de las posibles consecuencias si Panamá va a tener políticas sumisas respecto a Estados Unidos. Escuchemos a Saúl Méndez, un panameño que obviamente iba a decir algo. Polémica en torno al Canal de Panamá surge cuando Mulino se puso al servicio de intereses de Estados Unidos con la nueva frontera en el Darién. Interesante punto de vista. Es una conducta de la ultraderecha que representa a Trump Sí. y el trumpismo en todo el mundo, pero además debo decir que esta situación se da cuando el propio presidente de Panamá, a inicio de su administración, dijo que la frontera de Estados Unidos empezaba en Darién. Eso que dice Saúl Méndez es muy cierto. Él dijo que la frontera de Estados Unidos comenzaba en el Darién. Es un poco entreguista esas palabras, ¿no crees? ¿No crees que suena un poquito entreguista, entregando a nosotros nuestro territorio? Muy delicado, ¿verdad? Por ejemplo, y se puso al servicio, como han estado los oligarcas y su gobierno, al servicio de los intereses norteamericanos. Nadie puede exigir que el territorio de Panamá sea cedido a nuestro pueblo. Nuestro pueblo defenderá su patria. Donald Trump no puede exigir ni ninguna otra nación del mundo que el territorio nacional sea cedido o enajenado. Eso no lo vamos a permitir bajo ningún criterio, y al pueblo panameño está dispuesto a defender su territorio. El tratado a Washington en el Canal de Panamá es el mismo que a los demás. Trump solo quiere imponer su criterio por la fuerza. Interesante, ¿eh? Por otro lado, el trato que se le está dando a ellos, a su buque de guerra y a su marina mercante, es el mismo trato que se le da al resto del mundo. Así que Donald Trump simplemente está en esa actitud trumpista de querer imponer por la fuerza, como está acostumbrado, sus criterios. La parte sobre la neutralidad en el Tratado sobre el Canal de Panamá debe ser eliminada para evitar una invasión de Estados Unidos al país. ¡Wow! Fuerte esto, ¿no? Debo decir también que hay parte de ese tratado que debe ser derogado, que es el llamado Pacto de Neutralidad, enmienda de Concili, que de alguna manera le permite a los norteamericanos poder, según su criterio, invadir todo el país, lo cual es inaceptable también. ¿Qué podemos hacer nosotros ante algo como esto? Porque mira, este punto sí es interesante. Aquí está. La carta que escribí. Ahí está. Bueno, se me fue la noticia. Vamos a ver, se me fue la noticia. Ahí está Claudia Sheinbaum diciendo algunas cosas, pero sí, me gusta. Quiero cerrar con esto que hace aquí a Soundtrack, porque quiero que ustedes puedan escuchar esta parte muy interesante. Quiero que me guarde esta parte para el final, para que usted la pueda disfrutar y la pueda entender. Escuche esto, porque él tiene una entrevista con la gente de RT. Pero mira lo que dice aquí. Hemos visto la transcripción del mensaje de Donald Trump en torno a Panamá, su canal y su soberanía. Este es nuestro territorio, es nuestra soberanía y es la autodeterminación de nuestro pueblo. Ningún gringo invasor y ningún gringo con delirios de poder como los de Trump pueden amenazar a Panamá, a su integridad territorial, su soberanía y su autodeterminación. Nosotros, los hijos del pueblo, el pueblo panameño, defenderemos nuestra nación. Sé que hay vendepatrias, Esa parte. oligarcas o no, Esa parte. Aquí hay oligarcas, vendepatrias. que se alegran con declaraciones de esta naturaleza. Sí, muchos lambones que están en las redes sociales también aplaudiendo esta decisión, esta noticia. Porque siempre, desde 1903, entregaron la patria Sí, a los norteamericanos y a sus intereses. correcto. Panamá es un estado soberano, Sí, señor. un pueblo con autodeterminación y sin duda estamos dispuestos a defender. No como los oligarcas gallinas que salen corriendo de este país a refugiarse debajo de los pantalones de los gringos. Opa, yo salgo a la calle y doy el pecho por la mina y por la caja de seguro social, pero por el canal
No, eso le pertenece a unos cuantos, no al panameño de a pie. Que den el pecho a los ricos, los millonarios, dueños del canal. Un comentario bastante interesante, ¿eh? Pidiendo invasión, como lo hicieron en su momento los de la Cruzada Civilista, que hoy tienen presidente nuevamente. Tienen un presidente de la Cruzada Civilista que es José Raúl Mulino, que pidió invasión. O los que se juramentaron el avance gringa de Clayton después de la invasión. Ni tampoco los cobardes como Noriega, su Estado Mayor, Sí. y demás miembros de alto rango. ¿Dónde estaban esos Estado Mayor? Que eran todo macho de monte, todo por la patria. Del famoso ejército. Sí. Cuando llegó la invasión, salieron huyendo. Como puercas, Y los panameños como perritas. se respetan. Así mismo es. Fuerte. Palabras que están en el diccionario, perritas. Salieron como perritas. Así es. De que patria. Por favor. Ahí están las declaraciones de nada más y nada menos que Saúl Méndez y de José Raúl Mulino, que dice que el canal es de los panameños, que Trump. A ver. Vamos a ver qué pasa. You know.